bienvenida como siempre a la doctora Marta desde Bogotá. Martica, ¿cómo estás? Bien, capitán, muy bien, encantada de estar nuevamente por acá para aprender, para aportar un poco más a nuestro entorno aeronáutico. Como siempre lo has hecho y qué grato estar contigo. Hoy nos acompaña nuevamente la imagen corporativa del espacio. Capitán Leonardo Sayas desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, comandante? Buen día, Rubén, Marta, Jonathan. Contento de estar nuevamente y bueno, hoy con un tema más que interesante. Totalmente. Y les cuento que hace poquito ya pues, nos estaban escribiendo de Afganistán, por allá de Europa, que quieren saber y profundizar un poquito más con estos temas. Como ya lo hemos dicho, esta comunidad crece cada vez más. Qué rico compartir con todos nuestros amigos del sistema. Y cómo no darle la muy calurosa bienvenida al doctor comandante Jonathan Vindas desde Costa Rica. Pura vida, comandante. Pura vida, don Rubén, todo bien, aquí estamos a la orden como siempre. Muy feliz de poder compartir con ustedes otra plática y también de este tema que es tan interesante. Muchas gracias y saludos a todos. Sin duda alguna, y es que el tema que nos reúne hoy es bastante interesante, ¿no? Es un tema que aparentemente, como muchos otros de los programas especiales de gestión del riesgo, parecieran como nuevos o parecieran que hace muy poquito tiempo, hace 5 o 10 años estamos hablando de este cuento, aunque para algunos de nuestros compañeros es completamente nuevo. Aproximaciones estabilizadas dentro de lo que es el programa de reducción de la accidentalidad para la fase de descenso, aproximación y aterrizaje. Qué tema tan interesante. Interesante desde el punto de vista en que para la industria, en esa fasecita de vuelo, descenso, aproximación y aterrizaje, ahí cabe el 50% de las fatalidades en la aviación mundial. Qué cosa tremenda. Y es increíble que Flight Safety Foundation por allá crea una fuerza de tarea en los años 70 para decir, oiga, pongámosle cuidado a esto porque es que 50% de probabilidad de una fatalidad, no un accidente. El accidente está por encima del 70% en probabilidad. Pero las fatalidades, 50% en esos últimos minuticos de vuelo. Para hacerlo un poquito más interesante, la estadística dice que en ese último 4% del tiempo de vuelo existe el 50% de probabilidad de una fatalidad. O sea que en un vuelo de 1 hora, estamos hablando que en los últimos 2.5 minutos tenemos el 50% de probabilidad de una fatalidad y el 70% en probabilidad de un accidente o una pérdida de control. Increíble esa estadística. Pues claro, ¿cómo no? Flight Safety debía generar un programa para esto. Sí, la verdad que es un tema interesante porque esta estadística que dabas vos, ¿no? Que el 50% de la fatalidad ocurre en esta pequeña fase de vuelo o en esta fase de vuelo que es la aproximación de aterrizaje, ¿no? Donde el porcentaje de tiempo es mínimo, ¿sí? Pero vos decías que el 50% hay probabilidad del 50% de que se produzca una fatalidad, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta que casi el 70% de ese 50%, el 70% de las fatalidades se dan por aproximaciones no estabilizadas. O sea, dentro de los programas de aproximaciones estabilizadas, ¿sí? Muchas veces las aproximaciones no estabilizadas también son una estadística bastante alta dentro de ese 50% de fatalidad, ¿sí? Acá, bueno, como en todos lados, es un tema que si bien avanzó mucho a lo largo de los años, pero bueno, todavía seguimos viendo algunos aspectos donde la estandarización de las aproximaciones estabilizadas o dejar establecido realmente cuáles van a ser mis parámetros para que una aproximación realmente sea estabilizada y poder darle a los pilotos de que la toma de decisiones nos quede 100% en un criterio o en cómo estamos ese día físicamente, psicológicamente y qué nivel, en base al nivel de estrés que tengamos, no nos deja librado al azar a nosotros el 100% de la responsabilidad de decir en qué momento puedo continuar un aterrizaje o realizar un go around cuando la aproximación no es estabilizada. Pero creo que es un tema que, como decías, se habla cada vez más y se incorpora de a poco en los programas de reducción del riesgo y bueno, en ese camino vamos también nosotros.
Ahorita vamos a compartir unas estadísticas muy puntuales de esos temas que dice el comandante Leonardo. ¿Qué tanto influye la toma de decisiones? ¿Qué tanto influye la aproximación estabilizada, etcétera, etcétera? Capitán Jonathan voló en aerolínea y tiene muy claros esos procedimientos de aproximaciones estabilizadas y el programa LAR. Quisiera preguntarle al capitán Jonathan si hay una gran diferencia entre el antes y el después cuando aparece este programa de aproximaciones estabilizadas. ¿Cómo se vive y cómo lo recibió la aerolínea en los últimos 10 años, comandante? Gracias, gracias. Sí, bueno, definitivamente hay un antes y un después de la implementación de este programa, en todo sentido. Lo que yo podría recalcar es, y hacer énfasis aún es en que el programa, a mi criterio, todavía no engloba eh, casualmente la psicología aeronáutica. Este, la, el seguimiento de realmente de la parte humana, eh, la conducta humana. ¿Por qué, por ejemplo, un piloto o una piloto de forma reincidente tiene conductas de aproximaciones desestabilizadas? O sea, una conducta repetitiva de realizar una conducta desestabilizada durante un mes, durante 6 meses, este, esto definitivamente le está tocando las puertas a la parte psicológica eh, y de la personalidad de, ese, de ese piloto. Entonces, el programa, pues obviamente está diseñado de una forma más técnica, más de ingeniería, de seguimiento, ¿verdad? De verificación de procedimientos y de cumplimiento. Pero la parte humana, nuevamente, no hay una forma de, pues, de darle un abordaje adecuado, aún, por lo menos, esta parte algunas veces queda debiendo en lo que yo he conocido en distintas aerolíneas, y creo que esto todavía es a nivel mundial, ni siquiera es a nivel latinoamericano, a menos de que cuenten con un programa de salud mental, ¿verdad? Donde pueda fácilmente ser absorbido un piloto que está teniendo alguna dificultad de este tipo y que nunca ha tenido una, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente lo que dijiste es un antes y un después, es un hecho, pero sí hago énfasis en lo que hoy en día todavía, creo que hace falta. Ojo, y lo comparte un piloto, psicólogo, en donde se integran, que aparentemente es un concepto técnico, ¿no? Cuando uno habla de aproximaciones estabilizadas y la parametrización de velocidades, velocidad vertical, control de la aeronave, aparentemente es un concepto técnico. Pero el por qué esa estadística no ha cambiado en los últimos 40 años se reduce a hablar del ser humano, del factor humano, de los comportamientos, más allá de los parámetros. ¿Por qué, como dice el capitán Jonathan muy bien, por qué seguimos siendo tercos? Uno alcanzaría a pensar que es que como esa evolución de las habilidades de un piloto nació por allá con las habilidades de coordinación y su capacidad física. Luego, a la parte del conocimiento, y apenas estamos permeando la parte actitudinal. Y entonces el capitán Jonathan dice, ahí es donde la psicología tiene que entrar a trabajar de plano. ¿No? ¿Qué, doctora Marta, cómo le parece que volvemos casi que siempre a lo mismo? A veces uno me parece que fuera repetitivo el contexto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, doctora Marta. Ahí vuelve a entrar la psicología aeronáutica. Pues sí, mira, Capi, que cuando hablamos de eso y de que puede ser repetitivo, hasta digamos redundante en ese sentido, pero eso es precisamente de lo que se trata. Si es redundante, nos está dando una información importante, ¿no? Y pienso que precisamente esa redundancia lo que nos está mostrando es que seguimos tal vez confiando en que al controlar tecnología y al gestionar tecnología, estamos manejando lo demás y se va a controlar todo lo demás, y entonces en la medida en que tengamos mejores equipos y el piloto tenga un cierto entrenamiento, casi que todo se garantiza. Pero nos mencionaba algo muy importante Leonardo hace un rato, y era, no todos los días todos estamos de la misma forma, y nuestra mente y nuestras emociones siempre van a acompañarnos. Entonces considero que sí es precisamente una invitación inclusive
a la industria como tal y a los profesionales de la psicología, para que percibamos esa forma en la que podríamos articular, porque es que ya estamos muchísimos años hace que empezó este tema y todavía estamos como en esta dificultad de lograr articularlo, y es supremamente importante, o sea, somos humanos todo el tiempo. Y casi que es una invitación precisamente a que esta parte de la psicología aeronáutica o la psicología en el sector aeronáutico, si lo queremos llamar así, a que los factores humanos realmente sean humanos, o sea, estén enfocados hacia el ser humano que está interactuando con cierta tecnología en el entorno aeronáutico. Entonces, invitación tanto para la organización como para el personal. Y allí algo que mencionaba Jonathan me parece súper importante, y es no solamente es el entrenamiento, no solamente es hacer un programa y que sea técnico y que todos pasen por el programa, sino ver el resultado y a través de ese resultado evaluar si hay que hacer algo adicional, que quizá no necesariamente repetir el entrenamiento, sino evaluar otros aspectos que están incidiendo en la forma en que este piloto puede o no asimilar ciertos conocimientos, o ya los tiene muy claros pero no los pone en práctica. Entonces hay diferentes cosas que pasan y que tienen que ver con el ser humano más que con esa parte técnica. Claro, y has dicho dos palabras muy claves dentro de todo este contexto. Lo primero, acabas de hablar de la evaluación, que es el seguimiento a lo que sigue después de capacitar y entrenar a las tripulaciones. Es hacerle una evaluación a los comportamientos más que a la parte técnica, ¿no? Pero también dijiste una parte interesante, la organización tiene mucho que ver. Imagínense que cuando hablamos de la organización, se entiende que Flight Safety recomienda que haya una estandarización, un manual de estandarización muy claro con referencia a lo que son las aproximaciones estabilizadas. Pero ¿cómo les parece que el no adherirse a esa estandarización puede ser que no tenemos la adherencia al proceso o puede ser que no exista? A y B son correctas. Pero la no adherencia o el desconocimiento de ese Standard Operational Procedures en lo que es aproximaciones ha tenido un factor determinante en el 70% de estos accidentes. Y el 40% de las fatalidades en esta fase se demostró que era fundamentado en la poca adherencia a un estándar o la inexistencia del estándar. Entonces uno se preguntaría, como bien lo dice Jonathan, yo creo que esto no es un panorama latinoamericano, sino casi que mundial. En el 90% de la aviación, que es la no regular, ¿qué pasa con la estandarización? ¿Qué pasa con la normativa? ¿Qué pasa con las organizaciones que no construyen una normativa? ¿Por qué será que nuestras organizaciones o no la contienen o nuestras tripulaciones no adhieren a esa estandarización? ¿Qué opinas, Leonardo? ¿Existe esa normativa? ¿Cómo va ese tema? Nuestra hermanita Autoridad Aeronáutica nos invita a incluir esa estandarización, o todavía sigue siendo incipiente el tema. Rubén, yo creo que el tema, como decís vos, todavía sigue siendo incipiente. En los pocos casos donde la autoridad lo exige, quién sabe después no lo controla, ¿sí? O sea, lo exige como una exigencia y después queda librado al azar esto que decís vos, de que la industria y las organizaciones logren adherirse a estos procesos. Primero crearlos, implementarlos y después lograr la adherencia, ¿no? Y desterrar de una vez por todas esta cuestión de que a pesar de que la aproximación no sea estabilizada, yo tengo la posibilidad de aterrizar con éxito, ¿sí? Porque eso es un poco lo que de los últimos 20 años hasta ahora, esto de procedimentar las aproximaciones para que sean estabilizadas, muchas veces siempre quedaba, se sentía como que si yo lo puedo hacer igual, o sea, y volviendo un poquito para atrás, esto que decías vos, creí esta creencia de que una aproximación estabilizada era producto de un buen dominio técnico de la aeronave, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que se suponía que la persona, o se creía que la persona que tenía más experiencia era más probable de que pueda realizar una aproximación estabilizada, y que cuando la aproximación no era estabilizada era producto de que la falta de experiencia técnica o de pilotaje, como decimos nosotros, de una persona, ¿no? Y qué interesante esto que decía Marta de empezar a ver, nosotros lo que hacemos es estandarizar los procedimientos y parametrizar una aproximación. Ahora, lo que cuesta, y lo que decía Jonathan también, ¿no? Le está faltando esa vuelta de tuerca
a la cuestión psicológica. ¿Cómo hacemos para estandarizar y parametrizar a una persona? ¿Sí? El factor humano. ¿Sí? Y yo creo que ese es el X, porque parametrizar la aeronave, no digo que sea fácil, pero digamos, es más tangible y uno lo puede realizar. ¿Por qué? Porque uno tiene el manual del fabricante, uno tiene los manuales de operaciones de la empresa que van de la mano del manual del fabricante, pero a la persona, parametrizar o estandarizar a una persona o al ser humano, al elemento humano, yo creo que ahí es donde cuesta mucho, ¿no? Para las organizaciones cuesta mucho. Y después lo que decís vos, la evaluación permanente, ¿no? Para ver cómo está el factor humano, ¿sí? Me parece que Bueno, por ahí pasa la cosa. Capitán, claro, Capitán Rubén, yo Martín. quiero hacer ahí un comentario, perdona, mira, me vino a la mente un tema que hablamos en psicología y es eh, el tema del rol social. ¿M? Entonces hay un rol asignado, un rol esperado, un rol deseado. En este caso hay una especie, creo yo que es un rol deseado, obviamente de nuestro capitán, y un rol esperado de la sociedad que se les impone un poco. Y lo escucho en lo que están mencionando ustedes, no sé, porque hoy mi equipo es al revés, como decía el capitán, hoy son muchos capitanes, tengo la ventaja de que Jonathan ahí 50-50 me apoya en lo psicológico, pero hay algo que ocurre allí. Y es que cuando estamos pensando en una situación como esta que se le presenta a un capitán, además de que está la situación y que debe manejarla en ese momento, está una cierta presión social de qué pasa si no logro hacer esta aproximación, qué pasa, o sea, cómo esto impacta de pronto mi imagen hasta para mí mismo, o sea, ni siquiera, no importa lo que está ocurriendo afuera, ni qué juicio social podría haber, sino ese peso que tiene el rol del capitán, que tiene ese control de esa aeronave, que se supone que, como decía Leo, tiene muchísima experiencia, entonces, ¿cómo es que no va a poder hacer una aproximación adecuadamente? ¿O cómo no va a poder salvar una situación? Porque pensemos que también a veces en las películas nos muestran estas situaciones desesperadas donde sale un héroe. Entonces creo que eso a veces puede pesar mucho, ¿no? Pues casi que es una pregunta para ustedes que son los capitanes, ese peso social de lograr un excelente desempeño y de quizás inclusive de a veces del impacto, no sé cómo decir, del cierto castigo que puede haber al no lograr esa aproximación, tanto a nivel social como a nivel organizacional. Eso me imagino que es un factor que determina también muchas veces ese porcentaje que encontramos de fatalidades, ¿no? Claro, doctora, y es que los pilotos hasta hace muy poco tiempo eran calificados o descalificados por ese arrojo en ciertas decisiones de riesgo. Hasta hace muy poco tiempo el perfil de un piloto se evaluaba única y exclusivamente en sus competencias y capacidades de habilidad. Entonces, todavía tenemos generaciones que tenemos el miedo a ser descalificados por no poder hacer algo o no tomar la decisión de arriesgarnos a algo. Y lastimosamente en los últimos 10 o 20 años estas transiciones han sido demasiado rápidas, lo que lo hace más incomprensible para algunos de nosotros. Y eso genera un estrés en la tripulación. Imagínense, le cuento el datico. El Claro. 70%, el 70% de las decisiones que toma un piloto en las aproximaciones están afectadas por el estrés inducido por la organización, el estrés inducido por sus propias competencias, el estrés inducido por el mismo entorno y la condición de la aproximación, el estrés que implica la maniobra de manera técnica. Por eso hoy en día las aerolíneas tienen por procedimiento estándar que esas aproximaciones sean automáticas. Comandante Jonathan, ahí, en esa fase, lo que dice la doctora Marta, todos estos estreses que se juntan unos con otros son los que han llevado a que la toma de decisiones no sea muy asertiva en esta fase de vuelo. ¿Qué nos puedes comentar tú desde la aerolínea, desde que se implementa esta automatización y se implementa este programa? Se entiende que se busca disminuir el estrés a la tripulación para que se comporten de una manera más tranquila y tomen decisiones acompañados con la organización. ¿Sería así? No, sería ideal que fuese así. Sin embargo, una de las razones por las cuales hoy en día tenemos como punta de accidentes, pérdida de control en vuelo, es porque los pilotos han perdido, este, por así decirlo, eh, las habilidades que tienen de vuelo manual, ¿verdad? Y una de las razones principales
por las cuales esto ha sucedido es porque ha habido casualmente una mayor parametrización, un mayor seguimiento, y todo esto responde solamente a que los pilotos andan con miedo de volar manual, de que se salga algunos nudos en la velocidad, algunos pies por minuto, o que no estén donde debería estar. Entonces, los pilotos prefieren no tocar el avión, ¿verdad? Con tal de conservar una buena imagen o conservar su trabajo y evitar inconvenientes, ¿verdad? Eso sería lo ideal, lo que usted está diciendo, porque eh, no se considera que el piloto nuevamente tiene una forma de pensar y una forma de actuar. Es decir, cada quien tiene una personalidad, y es aquí donde nuevamente arremeto a que si hacemos un filtro adecuado, ¿verdad? Este, Desde la organización a nivel de personalidad, orientada hacia la aviación, ¿verdad? No una evaluación plenamente de talento humano, pero sí una evaluación donde se mide específicamente para ese puesto, probablemente en temas de personalidad, ¿verdad? Donde se pasen pruebas psicométricas de personalidad y no una, sino una evaluación exhaustiva, ¿verdad? Este, es muy probable que sí empiecen a saltar ciertas banderitas, no rojas, pero tal vez anaranjadas, que sea importante darle seguimiento, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que si una persona tiene una banderita naranja y es fácilmente eh, ante estrés o ante una situación familiar, ante determinada situación, pues, fácilmente puede incurrir en una falta. Entonces lo ideal es darle herramientas a esa persona, ¿verdad? Como si fuese cuando uno está trabajando a una persona que está usando de sustancias. Es importantísimo que esa persona, si va a llegar, si cae, tenga las herramientas para volver a regresar. Entonces creo que el enfoque debería de ir por este lado. Pues básicamente eso es lo que podría comentar. Claro, y esas herramientas que le damos a la tripulación, como siempre, empiezan por su entrenamiento y su formación dentro del sistema aeronáutico. Entonces empieza uno a pensar, bueno, los centros de instrucción, ¿cómo están aportando a la formación y al entrenamiento hoy en día en estos conceptos para alumnos que van a ingresar al sistema? Es decir, nuestros egresados ya salen con la mentalidad de que esto no se trata de arrojo, de agresividad, sino de decisiones asertivas. Yo algunas veces he recomendado, le digo a los alumnos, si usted va a estudiar aviación para volar, piénselo otra vez porque hoy en día ya no se vuela. Hoy en día se toman decisiones, se administra la aviación, pero volar con ese filosófico concepto de Ícaro ya no es, a menos que tú vayas a entrar a una fuerza militar donde vas a hacer una cantidad de cosas. Pero realmente en la aviación hoy en día es más la administración de recursos, la administración de un entorno de manera tranquila, de manera pausada, de lo que hemos llamado la resiliencia, ¿cierto? Y entonces aquí se pregunta uno, los centros de instrucción son parte esencial en esa formación y en esa inducción de estos principios y estos conceptos. Voy a decir, en temas de instrucción desde el inicio de la carrera de la aviación, sería interesante encontrar cuántas escuelas hoy, ¿verdad? Realmente tienen un programa este, de aproximaciones estabilizadas que también involucre obviamente la parte psicológica, pero que sí está dentro del chip del piloto, ¿verdad? Es lo que pasaba antes. Lo que pasaba antes era que nunca en su vida usted trabajaba en un taxi aéreo, usted estudiaba aviación, y usted nunca en su vida sabía que tenía que llegar a cierta altitud con un parámetro determinado, jamás. Pero si usted desde que aprendió lo hace así, pues obviamente ya usted va a estar condicionado a hacerlo. Por lo menos eso se esperaría, ¿verdad? Porque ahí es donde nuevamente sale la personalidad y cómo el contexto va moldeando
a la persona. Y retomando lo que dijo Marta sobre el tema social, válido completamente, que básicamente se resume en muchas veces encontramos en cabina personas sumamente orgullosas, ¿verdad? Que no ceden, ¿verdad? Que no se equivocan, eh, que tienen una mentalidad de la vieja escuela, ¿verdad? De aviación, y que obviamente les va a costar más, si por A o por B están desestabilizados, tomar una buena decisión, ¿verdad? Mirando como a veces, lo he dicho, hacia otra parte del panorama dentro de este mismo tema, Otro ángulo. es interesante repasar esto, ¿no? Recordemos que hoy en día la aviación es un sistema, el interactuar entre muchas organizaciones. Aquí hemos hablado ya centro de instrucción, la autoridad aeronáutica, las organizaciones. Dentro de ellas es importante considerar una en este tema, que es el ATC o el Centro de Control de Tránsito Aéreo. Resulta que nosotros vemos que el 30% de los accidentes causados en esta fase ha tenido cierta complacencia o no se ha considerado que el ATC también comete errores y hacemos caso ciego de ciertas instrucciones con el ATC. Y eso ha generado el 30% de la accidentalidad en esta parte. Incluso la falla de comunicaciones con el ATC ha generado el 70% de los errores en la parte de altimetría. Es decir, que un controlador da una instrucción equivocada por algún error en una asignación de altitud o mínimos de aproximación y el piloto asume eso como una acción a seguir obligatoriamente. Esa complacencia con ATC, ¿cómo la vemos, comandante Leonardo? Así es, Rubén. Esa es una de las patas que por ahí todavía no habíamos tratado en relación a las aproximaciones estabilizadas. Dentro de todos los factores que influyen, no es menor la relación del ATC con el piloto, ¿sí? Nunca fue menor, porque estamos hablando de aproximaciones estabilizadas, pero si uno se fija en cualquier tema que tratemos, siempre la relación también con el ATC va a ser importante, ya que es interesante que nosotros tengamos bien en claro y ellos tengan bien en claro, ¿sí? Aparte de la función de cada uno, sino que a veces pasa que el controlador de tránsito aéreo busca, o en sus instrucciones, buscan ayudar al que el piloto finalice su vuelo de manera segura y pueda lograr aterrizar con éxito. En esa búsqueda de ayuda pasa a veces que si no hay una buena interacción entre piloto y controladores, es donde estamos en problemas. Y nosotros, como decís vos, tenemos siempre la tendencia a cumplir a rajatabla las instrucciones que nos presta el servicio de control de tránsito aéreo, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que estar bien alerta, porque si no se trabaja bien en conjunto, ahí el problema va a ser importante, ¿no? Me interesaba volver un poquito para atrás, un pasito al tema de los centros de instrucción, ¿no? Que vos preguntabas, perdón si me voy un poquito para atrás, pero me interesaba volver. Vos preguntabas, Rubén, si los centros de instrucción, cómo estábamos con respecto a este tema de aproximaciones estabilizadas, ¿no? Si los centros de instrucción, cuando un aspirante a piloto empieza el curso o está haciendo el curso, si desde los centros de instrucción entrenábamos, o sea, incorporábamos en los programas de instrucción, de formación, esta cuestión de las aproximaciones estabilizadas, por ejemplo, ¿no? Entre otros programas. Y lo interesante que sería desde los centros de instrucción, no solamente enseñarles estos tipos de programas y que lo practiquen, sino educarlos para vivir su vida aeronáutica bajo los preceptos de estos programas. No solamente de todos los que puedan surgir después. Hablando un poquito para atrás de lo que era la aviación hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿sí? Y también teníamos pilotos con personalidades que eran muy reticentes a incorporar en su forma de volar o en su día a día estos programas, ¿no?
lo vimos con el CRM, lo vimos con un montón de otras cuestiones donde eran muy reticentes los pilotos a incorporar este tipo de programas que por ahí cuando hicieron el curso no los tenían. Entonces, instrucción y ya empezar no solamente a enseñárselos y que los cumplan, sino a entrenar, a educarlos primero y después a educarlos para que la aeronáutica, siempre donde estén en la industria, que le toque estar, en qué parte de la industria le toque estar, que lo puedan adherir, ¿no? Que tengan esa capacidad de, cuando se le presente un programa nuevo o se incorpora un programa nuevo en la empresa donde estén, lo puedan adherir de manera mucho más natural y que no sean reticentes al cambio. El cambio, vos sabés que siempre genera resistencias. Entonces, me parece que desde ahí es donde uno, desde el centro de instrucciones, es donde se tiene que empezar a enseñar al alumno. Sobre todo, como esto que decías vos, si querés ser piloto, pensalo 2 veces, porque se acabó el vuelo aguerrido, ¿sí? Entonces, con más razón, ¿no? Yo quiero hacer ahí una acotación. Estoy tan feliz hoy de que haya tantos capitanes acá, porque estaba analizando eso. Es como esto que está pasando hoy es prácticamente un cambio completo del chip y de la percepción respecto a lo que es ser un piloto, ¿no? Entonces, cuando dice Leonardo, pensalo 2 veces porque se acabó el vuelo aguerrido. Y el capitán Rubén hace unos minutos decía, esto que va a estudiar no es ir a una nave, pues como lo mencionábamos, que creo que esta imagen de este piloto aguerrido es lo que viene obviamente de todo el tema de la guerra y la posguerra, que es donde creció tanto la aviación. Pienso que precisamente ese cambio de chip va a hacer consciente a esta persona del para qué en todo este proceso de educación, de entrenamiento, de formación, después de evaluación, porque yo considero que la evaluación es parte de ese proceso de formación. Y la clave creo que está precisamente en ese para qué le enseñamos estos programas, de que él perciba cuál es la importancia de manejarlos y cuál es la importancia de implementarlos más allá de conocerlos o de saberlos. Porque si lo estamos pensando, por ejemplo, a nivel de aviación no regulada, que inclusive a veces el mismo propietario del avión es quien hace todo en su empresa, pues eso puede generar un riesgo adicional. Entonces, si tenemos más claro el para qué, yo creo que eso ayudaría a que sea más fácil la asimilación. Y se me hace que ahorita uno ya no debería decir que está estudiando para ser piloto, sino para ser como el administrador de una aeronave. Es una carrera de administración. Yo pienso que en ese sentido tú tienes muchísima razón, Martica, porque es que nosotros tenemos que dejar de ver la aviación como una actividad práctica o mecánica para convertirla en una actividad técnica. No lo llamemos profesional porque demeritaría muchísimas profesiones en el sentido del tiempo que requiere, pero al mismo tiempo creo también produciría muchos conceptos a otras profesiones, porque la aviación exige permanentemente actualización. ¿Cuál es la diferencia en que nosotros convirtamos la aviación de una manera mecánica a una técnica? La mecánica es repetitiva y la técnica aplica fundamentos. Si ese propietario del avión no vuela basado en la mecánica, sino basado en el fundamento, entenderá las estadísticas. Entonces, entenderá que lo que va es a reducir la probabilidad de una fatalidad en él mismo y en su avión. El para qué es reducir la probabilidad de una fatalidad en él mismo. Pero él no la ve porque aprendió de una manera mecánica. A veces lo llaman técnico en el sentido en que es un aparato aéreo. No, lo técnico es porque aplica fundamentos técnicos. Conocer los fundamentos de la aviación es esencial para tomar decisiones más asertivas. ¿Y los fundamentos en dónde están? Pues en estas filosofías, en estas técnicas apropiadas de vuelo, y por eso un instructor enseña técnicas más que procedimientos. Enseña el fundamento de las cosas. Cuando uno encuentra que las aproximaciones, el 40% de las aproximaciones son desestabilizadas simplemente porque el piloto lo decidió, es decir, a pesar de todo, él decidió continuar, encuentra uno es la falta de fundamento, la falta de la técnica, la falta del conocimiento que tristemente a veces uno lo ve en desconocimiento de la aerodinámica, desconocimiento de lo que es el elemento primario de control de una aeronave, desconocimiento de la configuración asertiva o adecuada en una aproximación. ¿Eso qué es? Fundamentos que se perdieron, no es que no estén, existen,
se perdieron por una cosa que nosotros llamamos la deriva práctica, y es que depende como yo aprendí, así vuelo. Depende como me enseñaron, así vuelo. Entonces, ahí es donde uno vuelve, y por eso el capitán Leonardo decía, quiero volver a los centros de instrucción, quiero que hablemos del centro de instrucción, y si nos vamos en ese mismo hilo, nos iríamos al perfil del instructor, las competencias del instructor, la filosofía de esa organización aeronáutica que enseña y forma pilotos. Pero doctora, me gustaría mucho contigo y con el capitán Jonathan mirar esto nuevamente. El capitán Jonathan decía, ahí se hace relevante el factor humano y la psicología aeronáutica, y ahora estamos hablando de que el espectro del psicólogo aeronáutico aumenta. Entonces ahora en el ATC, para el manejo de estrés, en las organizaciones que deben tener esto, en los propietarios de aviones, en ese fundamento, en los centros de instrucción. Imagínate, doctora Marta, capitán Jonathan, como psicólogo también, el espectro de la psicología aeronáutica dentro de algo que aparentemente es técnico. Quisiera escuchar primero tu percepción, precisamente porque has tenido como las 2 y hasta 3 visiones, porque has estado en aerolíneas grandes, has estado en operación más pequeña y además tienes tu formación como psicólogo. Sí, pues definitivamente creo que sigue haciendo falta, ¿verdad? Sigue haciendo falta. Creo que podemos también sacar algún día un espacio sobre el perfil, ¿verdad? Del instructor y lo que idealmente se debería de incorporar, pero creo que sería interesante lograr, ¿verdad? Incorporar la psicología cada vez más y en cada vez más de estos espacios se valida la importancia. Esperamos que pronto, pues las estrellas se vayan alineando para que las distintas organizaciones vayan viendo su importancia, incluso ahorita durante el COVID, este, tener por ejemplo, lo que está hablando Rubén, este, un, eh, un equipo de batalla de salud mental es una herramienta para mitigar riesgo y para manejar futuros, este, futuras amenazas y errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente ya está saliendo mucho de cómo preparar al piloto para el regreso. Se está extendiendo el regreso de muchos. Hay muchas personas que están sin trabajo actualmente, pero la parte humana, nuevamente, o sea, están pensando en cómo activarlo, cómo sacarlo otra vez, hacerlo proficiente, ponerle una cantidad de simuladores o ponerlo a volar con un instructor un determinado tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se habla de cómo han estado durante la pandemia, cómo les ha afectado durante la pandemia. Sé que los pilotos, no, y los tripulantes y los controladores. La parte emocional es difícil aquí, es difícil, por un tema también sociocultural, pero se pueden hacer reuniones uno a uno, ¿verdad? Como si fuese un proceso de psicoterapia y de guía, ¿verdad? En los cuales puedan descargarse, en los cuales puedan decir, bueno, por lo menos yo sé que yo voy a llegar a volar, ¿verdad? Y no voy a estar a este nivel, a nivel emocional, sino que ya por lo menos voy a estar a este nivel. Si por A o por B, factores contextuales, factores del ambiente, me llevan a elevarme, ¿verdad? No me voy a salir de mi umbral, ¿verdad? Y siempre voy a estar tomando una buena decisión. Pero si yo entro aquí y empieza a pasar que tengo problemas de mantenimiento, que hay mal tiempo y toda la historia que ya conocemos que empieza a suceder, ¿verdad? Que tengo algún tema laboral pendiente, que tengo un tema económico ese día, llegó una carta de la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va a salir de control y es donde también, obviamente, la toma de decisiones se va a ver afectada. Y por supuesto que vamos a empezar, lamentablemente hay que decirlo, lo tengo que decir y no es secreto para nadie,
no sé si fue aquí también donde lo escuché con otro colega, pero lamentablemente hay que decirlo, cuando por ahí del 2020, segundo semestre del 2022 y 2023, que las operaciones estén casi recuperadas, yo calculo, según le he leído, que va a ser 2024, este, lamentablemente vamos a tener muchos incidentes y muchos accidentes, pero así como se va a reactivar la economía, así se van a reactivar y se van a potenciar. ¿Por qué? Porque este espacio que tenemos no lo estamos utilizando, no se está utilizando para trabajar el factor humano. El para qué. Vuelve el para qué, que es lo que me parece súper importante, ¿no? Y precisamente, inclusive ahorita esta coyuntura precisamente es una oportunidad de mirar esas diferentes actividades. Y yo vuelvo lo que tal vez también redundante, como les he dicho antes, y es que somos una familia, las familias están conformadas por personas. Y cuando lo pensamos a nivel organizacional, a nivel de todo el entorno aeronáutico, con todo este enfoque sistémico que nos ha comentado el capitán Rubén desde su principio de la integralidad, todos estamos conectados con todos y todos impactamos a todos. Y a todos los niveles encontramos seres humanos. Entonces, siempre va a ser necesario esto. Quizás no lo veíamos o quizás hemos confiado en que la tecnología nos va a ayudar a gestionar y a controlar y a manejar. Pero inclusive algo que decía Jonathan ahorita, creo que precisamente un gran riesgo es que en la medida en que nos vayamos reactivando, también van a reactivarse todos estos riesgos porque muchos de ellos no se han manejado. No hemos aprovechado este tiempo para gestionarlos. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Yo sí creo que es una oportunidad precisamente de evaluar cómo podríamos hacerlo. No es una crítica, sino es cómo podemos proponer que esto sea una parte natural de todo el proceso de formación, de entrenamiento, de capacitación. Porque mira, capitán, que tú decías hace rato algo. No se consideran estas profesiones del sector aeronáutico como profesionales y sin embargo tienen que estar estudiando permanentemente. Son unos profesionales de la aviación. Esta es su profesión, aunque no se denomine, como diríamos académicamente, como un profesional, pero realmente es una profesión en la que tienen que estar todo el tiempo estudiando. Es una ocupación en la que tienen que estar reentrenando y demostrando su competencia. Entonces creo que hasta eso hay que reevaluarlo, la forma en que lo estamos consiguiendo, porque si pensamos en un capitán que tiene a cargo una aeronave donde va una cantidad de personas, al igual que el que va con una carga, pues es una gran responsabilidad y creo que ese rol social también debe ser reevaluado desde ese punto de vista. La integralidad es la herramienta clave para los centros de instrucción, para el perfil de una persona, para el perfil de una organización, para la autoridad aeronáutica, para el sistema, cuando consideramos esa evolución natural que no desconoce las habilidades técnicas, sino técnicas unas de otras, sino que las integra en los comportamientos, que es lo que finalmente ha demostrado la diferencia. Bueno, la frase que nadie quiere escuchar, el tiempo es corto. Lastimosamente, el tiempo es corto y uno quisiera hablar, por eso existen los programas y los cursos especializados en ALARP, CFIT, etcétera, etcétera. Quisiera uno que hubiera más tiempo para poder aportar más contenido y sobre todo para aprovechar la experiencia del capitán Leonardo, el capitán Jonathan, la doctora Marta, pues que esa experiencia, uno quisiera más bien que viviéramos todos en un mismo sitio para pasar más tiempo juntos hablando del tema. Pero en definitiva, pues nos tocará esperar por ahora a través de estas plataformas. Así que para el cierre, ¿qué recomendación así en un minutico le podemos dar al sistema aeronáutico? Leonardo, desde Buenos Aires, ¿qué nos dirías con respecto a este proceso? Yo te diría que como todo, tenemos que seguir avanzando. Vos decías lo del proceso de la integralidad, escribirlos dentro de 100 años y vas a tener más herramientas. Yo creo que después de 100 años de aviación, de más de 100 años de aviación, creo que también hemos recolectado mucha información, el sistema, el mundo, con respecto a la aviación ha juntado mucha información, y lo único que queda es seguir avanzando, no quedarnos, no retroceder, aprovechar todo lo que se, a ver, ¿cómo puedo decirlo para que no suene? Aprovechar que lastimosamente se perdió mucho en este proceso, en estos más de 100 años,
pero aprovechar de eso y aprender de eso, y la idea es ir hacia un camino donde las pérdidas o los accidentes, reducirlo cada vez más. Y bueno, todo esto, ¿cómo lo hacemos? Con esto, ¿no? Con cada encuentro que tenemos, cada conversatorio que tenemos, si hablamos de un tema en particular, justamente tiende a eso, ¿no? A tratar de ver y empezar a desmenuzar tema por tema, y ver cómo estamos hoy y a ver cómo hacemos o qué nos queda para adelante, ¿no? Entonces yo creo que lo único que queda es seguir incorporando estos programas en los centros de instrucción, en las empresas, en la industria, y bueno, allá creo que se va, ¿no? Por lo menos eso es lo que tratamos. Genial. Doctor y capitán Jonathan, para el cierre, ¿qué recomendación dejamos al sistema aeronáutico? Muchas gracias. La palabra integralidad, me quedo con la palabra integralidad de Rubén. Recomendaciones, yo sé que la industria no la está pasando bien, ¿verdad? Tanto los colaboradores como las empresas a nivel financiero. Sin embargo, los insto a todos a invertir, porque es una inversión, ¿verdad?, en salud mental. Hoy más que nunca, esto puede salvar vidas en todo sentido. No sé si recuerdan la frase, ¿verdad?, famosísima de que si no sabes lo que cuesta un accidente, prueba uno. Y esto es lo que hoy más que nunca se debe hacer énfasis, porque desgraciadamente, pero es una realidad absoluta, desgraciadamente, yo no sé qué va a pasar con la tasa de incidentes y accidentes dentro de 2 años o 1 año. Probablemente sea más o menos 2 años, porque vamos a tener una época gris en aviación si no hacemos algo ya. Genial, y ese es el panorama que tenemos hoy en día. Doctora Marta, tus recomendaciones con respecto a este tema para nuestro querido sistema aeronáutico. Bueno, mi recomendación retoma un poco lo que estaba mencionando hace un momento Jonathan, y es precisamente la importancia de que todos participemos en esta recuperación de nuestra industria. No va a ser inmediata, pero en esa medida en que nos da tiempo, la idea es que estemos preparados para ese momento. Y yo recalco algo que mencionaba antes, y es que todos podemos aportar algo, todos podemos aportar. Entonces, pensar que además este tipo de programas no necesariamente tendrían que ser implementados solo porque son obligación, ¿sí? Sino que cuando yo evalúo ese objetivo del para qué lo quiero implementar, identifico tantas bondades que seguramente vale la pena hacerlo. Y finalmente que se puede hacer a todo nivel. O sea, a veces también pensamos en que estos programas son solo a nivel de grandes aerolíneas, donde hay un gran equipo de factores humanos, donde hay todo un equipo de personal a nivel de seguridad operacional y de entrenamiento y etcétera. Pero también se puede hacer en pequeño, porque es que siempre que haya una persona interactuando con una aeronave, ahí hay todo un proceso de aviación. Entonces yo creo que a todo nivel podemos hacer y todos podemos aportar. Y seguro que lo podemos hacer porque es por bien de la seguridad operacional, de conservar vidas y de que nuestra aviación se recupere y de que se sostenga, obviamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora. Yo cerraría con un aporte muy cortico diciendo que no importa la carrera tecnológica que represente nuestro sistema aeronáutico, que ya lleva evolucionando 200 años, no importa la exponencial capacidad de crecer de la tecnología, siempre será un ser humano quien esté al frente de ella. Quienes la organicemos, la administremos, la operemos, la controlemos, la proyectemos y en algunos casos la administremos en la cabina, será un ser humano por ahora. Así que como seres humanos debemos ser conscientes de nuestras debilidades, conscientes de nuestras capacidades y adoptar de manera estratégica e inteligente las herramientas que nos permitan la tolerancia al error humano
que existe mientras que estemos vivos. Eso nos llevaría a pensar en lo necesario que es adherir estas filosofías, estos fundamentos y estos conceptos para mitigar de alguna manera la probabilidad de un accidente, o por lo menos la probabilidad de exponernos a situaciones innecesarias de riesgo. Para todos los que nos ven y nos acompañan, un saludo especial. Ya saben que somos parte de su, por lo menos, actualización, o por lo menos de su compartir el día a día en la aviación. Muchas gracias, doctora Marta, doctor, capitán Jonathan, Leonardo, por acompañarnos el día de hoy, con un grupo muy interesante, como siempre, primer nivel. Y la próxima semana, pues claro que sí estaremos con otro espacio interesante y con nuestros compañeros. Hoy nos acompañó Costa Rica, Pura Vida, Buenos Aires, con un buen mate, la doctora Marta desde Bogotá y quien les habla, Rubén Lesmes. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Hit the beat and take it to the verse now.